106.5. 6:59 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales en este, miércoles primero de julio del año 2020. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y las teleaudiencias de los canales 29, que es Teleuniverso, y el canal 24. Esos dos últimos canales están con nosotros a partir de las 9 de la mañana. Gracias a las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Esta es la agenda que me propongo agotar en estos comentarios en el día de hoy. El plan demócrata para la emisión de cero gases de invernadero. La convivencia en lo que ahora denominamos un territorio epidemiológico. El llamado de la OEA y el robo de la Junta Central en Santiago. Y entonces hablo de la situación del cabo Miki López y de su hijo Razo, y un poco de algunas cosas ahí del cuadro político nacional. Pero empezando por este anuncio que hizo ayer el Partido Demócrata, encabezado por los congresistas demócratas, especialmente por la señora Nancy Pelosi, que el Partido Demócrata y los legisladores demócratas dieron a conocer ayer algunas pinceladas de un plan para la cero emisión de gases de efecto invernadero a partir del año 2050. El año 2050 es la meta, lo que quiere decir que son planes que han de irse trabajando de manera gradual para alcanzar ese tope, para alcanzar esa meta. Ellos tienen el propósito de que al año 2035 todos los vehículos que circulen en Estados Unidos sean eléctricos, pero además que la propia industria eléctrica ya no dependa de combustibles fósiles. Señores, eso es lo más esperanzador que haya tenido el mundo en la política en los últimos tiempos. Y ese es un acontecimiento que no solo tiene repercusiones en Estados Unidos, y me pueden preguntar cómo estoy hablando de repercusiones si de lo que se trata es de un anuncio, y de un anuncio de un partido, de uno de los dos partidos políticos que domina la vida política de los Estados Unidos. Es decir, cómo podemos albergar entusiasmo frente a lo que es un anuncio. Bueno, ese es un anuncio, pero lo hace un partido con posibilidades reales de impulsar transformación. Y recuérdese, a propósito del anuncio, que primero fue el Verbo, y el Verbo era Dios. Para que se consolide cualquier propuesta, esa propuesta primero tiene que existir en las palabras, tiene que formularse para que se creen las condiciones de empezarse a materializar. Tiene que ser conocida y asumida por la gente. Entonces, desde el mismo momento en que se formula y que quien la formula
es una entidad con poder real para incidir en ella, porque ¿qué puede pasar con el Partido Demócrata en los próximos años en los Estados Unidos? De entrada, todo indica que ese partido va al poder en las elecciones de noviembre, es decir, al Ejecutivo, no al poder, al Ejecutivo, al Ejecutivo, porque ellos son parte del poder, dominan el Congreso. Pero si no están en el Ejecutivo, están en el Congreso. Y en el Congreso es donde se deciden estos temas, donde se pactan y se negocian estos temas. Pero ¿qué pasa? Que Estados Unidos es realmente la cabeza del mundo. Y si en la cabeza, pues, toma vigencia esta agenda, que sería la agenda de la tercera revolución industrial, esa agenda va a permear no solo a todos los países de las Américas, a toda la vecindad estadounidense, sino que es una idea que va a permear el mundo y se va a conjugar con otras grandes ideas, porque en esa dinámica Estados Unidos se estaría colocando, digamos, en la misma prioridad que tiene la Unión Europea, que sobre el tema de las energías limpias ha estado a la vanguardia en cuanto a los propósitos que tiene para los próximos años, y que ha sido la que mantuvo el espíritu de compromiso en la cumbre de París, porque la cumbre de Copenhague lamentablemente fue abortada, se dañó, y entonces esto creó mucha desesperanza. Pero tanto Europa como Estados Unidos metido en esta agenda, eso significa que gran parte del mundo iría a esa agenda. Por ejemplo, la Unión Europea tiene el propósito de que en Europa todos los edificios europeos sean a la vez generadores de energía limpia. En Europa hay, en los 26 países o 27, se han incorporado algunos nuevos, se fue el Reino Unido, no sé si 26 o 27, pero en Europa hay unos 1.9 millones de edificios. Lo que quiere la Unión Europea es que ese 1.9 millones de edificios, además de ser lugares para que la gente viva o para que la gente trabaje, sean a la vez cada uno de esos edificios generadores de electricidad, pero de electricidad limpia. Entonces, hoy en día, lo que detiene un poco el paso hacia la época no carbónica, hacia la época postcarbónica, lo que detiene eso es que todavía no se ha podido desarrollar una tecnología semejante a la que existe, por ejemplo, con el Internet de las cosas. Se trabaja en el desarrollo del Internet de la energía para poder integrar toda esa generación energética y darle provecho, porque la generación eléctrica y sobre todo la generación eólica, la generación solar, la biotérmica, etcétera, no pueden conservarse, es decir, se generan y al mismo tiempo tienen que ir a ser consumida de inmediato. Entonces tiene que entrelazarse toda esa capacidad de producción para poder sustituir definitivamente la era de los combustibles fósiles. Entonces, esa no es una tarea fácil, pero por no ser una tarea fácil, es que amerita que la agenda política
se coloque en eso, que salga de la cháchara cotidiana y empiece a pensar seriamente en el futuro de la humanidad, que piense en las presentes y en las futuras generaciones. Entonces eso es sumamente esperanzador, este anuncio. Y hay que decir que en los Estados Unidos, desde aquella transformación que impulsó Barack Obama, me refiero al ACA. El ACA es la ley de atención sanitaria asequible. El ACA, lo que llaman el Obamacare. Ese es el ACA, la ley de atención sanitaria asequible. Desde que se impulsó esa ley, que ha querido ser boicoteada por los republicanos, pues eso ha sido lo más beneficioso que han podido ver los pobres estadounidenses en mucho tiempo. Estamos hablando de que ya a estas alturas por lo menos 27 millones de personas en los Estados Unidos han alcanzado la posibilidad de tener un seguro médico. Con lo que fue, esta ley contempló la ampliación del Medicaid. En Estados Unidos existe el Medicare y el Medicaid. El Medicaid, que está dirigido a las personas que no califican para el Medicare, es decir, a las personas que no tienen ingresos suficientes para el otro plan, pues son incluidas en ese plan. Y si bien es cierto que esa ley recibió ataques de inconstitucionalidad, que ha sido, digamos, un poco afectada, porque la Suprema, que se pretendía que la anulara, no la anuló. Sin embargo, dejó a la voluntad de cada estado la aplicación de algo que habría evitado muchísimas muertes ahora con la situación del coronavirus. ¿Cuál es esa disposición? Es la inclusión obligatoria de todas las personas que están a un 33% por debajo de los umbrales de pobreza. Eso había la obligación de incluirlo en cada estado, y hay un financiamiento federal de varios años, y después los estados van desarrollando su propia política para poder subsidiar a esas personas. Como eso se dejó como una aplicación voluntaria, solo los estados demócratas y algunos pocos estados republicanos han aplicado ese beneficio, lo que quiere decir que todavía hay muchos estados en los Estados Unidos donde el que está en la pobreza extrema no tiene la posibilidad de acceso a los servicios médicos, lo que hoy en día es un crimen. Entonces, cito aquella agenda porque esa agenda fue una agenda revolucionaria impulsada por los demócratas, al igual que lo es la posibilidad de lo que están anunciando en estos momentos. Eso pone a la República Dominicana y pone a todos los países del mundo en esa agenda, porque cuando nosotros estuvimos ahora, el Sol de la Mañana estuvo participando en la gran feria turística de Madrid, una de las más importantes del mundo, vimos ahí todo el compromiso que está buscando el turismo mundial con la generación de energía limpia. Y entonces, como Europa está trabajando esa agenda, Europa quiere que los turistas europeos vayan a países que tengan ese tipo de compromiso. Por eso la República Dominicana llevó una serie de propuestas que van en ese orden. Entonces, señores, de lo que estamos hablando me toca a mí. Es decir, ¿cómo es que se le puede dar tanta importancia a un anuncio que no tiene que ver con la política dominicana, a un asunto que está por allá? No, es que eso tiene que ver con todo.
porque lo que estamos hablando es del desarrollo de una cultura biosférica. Cuando estamos hablando de la biosfera, estamos hablando de lo que es ese espacio ecológico que abarca aproximadamente unos 65 kilómetros que van desde el fondo de los mares hasta la estratosfera. Ahí están todos los componentes que hacen posible la vida humana, que son los que estamos agrediendo a diario en el tipo de desarrollo económico que tenemos a diario. Porque repito, cuando compramos un galón de gasolina o de gasoil y salimos por las calles, creemos que hemos estado pagando lo que estamos consumiendo. Creemos que hemos estado pagando, incluso sentimos que estamos pagando de más, porque estamos pagando el precio y estamos pagando unos impuestos por eso. Pero ni así estamos pagando, porque el pasivo que estamos dejando, nadie lo está pagando. El atentado que estamos haciendo contra la biosfera, no, nadie lo está pagando. Se está acumulando ahí y termina pues revirtiéndose en contra de la vida en el planeta. Entonces, la política tiene que ocuparse de eso. La política tiene que ir a poder establecer esas metas. En los Estados Unidos, por ejemplo, los edificios en Estados Unidos representan el 50,1% de toda la energía que se consume en Estados Unidos. El 51% se consume en los edificios de la energía. Eso representa el 75% de toda la electricidad que se consume en Estados Unidos, se consume en los edificios. 50,1% de la energía, 75% de la electricidad. Al ellos proponerse también que como parte de este plan, los edificios se conviertan en generadores de energía limpia, pues se está, digamos, disminuyendo considerablemente lo que es la emisión de dióxido de carbono. Es decir, se está dejando de envenenar al planeta, se está dejando de envenenar la vida. Y el dióxido, no importa que lo tiren en Estados Unidos, no afecta a nosotros. No importa que lo tiremos aquí nosotros, afecta a la gente en cualquier parte del mundo. Donde quiera que se arroje, termina afectando a todo el mundo. Entonces, señores, por eso he querido destacar esta parte. Entonces, bueno, vamos inmediatamente con otros temas. Y está ahora lo que nosotros lo que le ha llamado salud pública el territorio epidemiológico. No tenemos estado de emergencia, pero sí tenemos un territorio epidemiológico. En los días que nos quedan va a ser muy difícil diferenciar entre la situación de emergencia y la situación a la que estamos convocados. ¿Por qué? Porque en estos días hay una especie de gracia, porque no pueden hacerse unas elecciones, ni puede hacerse una campaña electoral, por más cuidado que se tenga, sin que se transgredan, digamos, situaciones que pueden contribuir a expandir la pandemia. Había dos posibilidades: o no hacer las elecciones, lo que sería más catastrófico para la República Dominicana, o hacerla. Al hacerla, indiscutiblemente que por más controles que se tengan en una campaña electoral, la campaña electoral por su naturaleza tiene elementos que impiden el distanciamiento social de manera total y el distanciamiento físico. Eso lo impide por su naturaleza. Entonces, de aquí a los 2 días que nos quedan ya de campaña y a los 4 que faltan para que estemos
votando, pues es difícil establecer diferencia entre las cosas que podemos hacer y las cosas que no podemos hacer. Lo importante es que tengamos nosotros la conciencia. Nadie ha dicho que ha desaparecido el COVID, por el contrario, ahora tenemos más riesgo de ser contagiado y de contagiar. Ahora corremos más peligro de muerte. Ahora corremos más peligro de ser afectado, más peligros de agravamiento. Ahora tenemos incluso menos posibilidades de una asistencia eficiente por parte del Estado. ¿Por qué? Porque los casos activos, la hospitalización y los agravamientos, todo eso está en crecimiento. Entonces, tiene que haber una conciencia de la gente para que usted mismo haga solo lo necesario, no abrirse a todas las cosas que hay posibilidades de hacer, porque esas cosas realmente traen problemas. Ya incluso están abiertos los restaurantes y se le limitó que hasta las 10 de la noche y que a partir de ahí solo podrán servir cosas para llevar, etcétera, etcétera, pero eso hasta carece un poco de sentido. Eso carece de sentido. Entonces, si la propia gente no es la que se coloca la limitación, nos veremos, señores, en una situación muy crítica. Hay que ir a votar. Hay que ir a votar. Y hay que estimular a todo el que pueda que vaya a votar, que vote por quien sea. Y entonces, desde luego, respetar los resultados de las elecciones, pero ya a partir de ahí, ver si entonces es más entendible lo que se ha planteado, porque tenemos una situación sumamente confusa. Se puede hacer de todo y a la vez las cosas están supuestamente limitadas y nadie sabe qué hacer. Nadie sabe qué hacer con estas cosas. Se ha publicado, qué sé yo, que los eventos multitudinarios, artísticos, deportivos, en centros de convenciones, auditorios, planares, estadios, palacios, deportes, que eso está prohibido, que ahora hay libre tránsito, que no hay toque de queda. Tenemos una variedad de opciones y de no opciones, todas dentro de una situación sumamente confusa en el ambiente en el que nos encontramos. Entonces, aparte de eso, recibir muy bien el llamado que ha hecho la OEA para que todos los dominicanos concurran a votar, que ya todo el montaje se ha realizado para las elecciones. En verdad, ir a votar no representa peligro para nadie, porque el que va a votar primero debe ir protegido y segundo, lo que tiene que hacer es ir a votar y evitar las aglomeraciones, evitar las discusiones, evitar ir a votar y punto, como se va a un supermercado, como se va a un banco, como se va a hacer cualquier otra actividad. Entonces la gente va a votar. La OEA está exhortando a que se vaya a votar porque absolutamente todas las cosas que se reclamaron dentro de las posibilidades, pues se hicieron. Lo propio hizo ayer la comisión de seguimiento designada por el Consejo Económico y Social. Estas son unas elecciones altamente observadas. Desde luego, eso no quita que esta semana veamos muchísimas denuncias con fundamento y sin fundamento. Porque gente que supuestamente cree en las elecciones y que supuestamente cree en unos resultados que se prefabricaron, entonces ahora está muy empeñada a la vez en desacreditar las elecciones. Aquí hay informaciones. Yo creo que esas informaciones han sido puestas pues a la OEA, le han sido entregadas esas informaciones a la OEA, le han sido entregadas esas informaciones a la Junta,
le han sido entregadas estas informaciones a los organismos de seguridad, de que aquí hay planes de presentarlo ante el mundo como un desastre electoral. Ustedes verán los falsos videos de supuesta compra de cédula y transmisiones de supuestos centros de compra de cédula. Todo eso es invento para tratar de desacreditar las elecciones, y se sabe quiénes están en eso, y con qué propósito. Entonces, eso por ahí. Por otra parte, la gravedad de lo ocurrido en Santiago, porque estamos hablando de una suma que no se la roban dos carajos a la vela. Estamos hablando que para un robo de 37 millones de pesos, pues ahí hay delincuencia al más alto nivel involucrada. Y estamos hablando de una cosa que no se puede hacer sin dejar rastro. Estamos hablando de algo que no se puede hacer sin dejar rastro. De hecho, se supone que pueden saberse, porque ese dinero no pudo haber salido de otro sitio que de un banco. Ese dinero tiene que haber sido un dinero salido de banco. Entonces, deben haber una serie de claves ahí importantes para identificar ese dinero, caerle atrás al curso de ese dinero, y tratar de que eso no quede impune, porque parece que ahí el ánimo era básicamente el robo. No hubo, digamos, sabotaje a todas las otras cosas que son necesarias para llevar a cabo las elecciones. Ya hay varias personas apresadas en investigación. Las autoridades, si quieren resolver eso, esta tarde o mañana, eso está resuelto. Eso está resuelto, porque la capacidad de investigación que hay en la República Dominicana es para que un hecho como ese, que tiene que haber dejado muchos rastros, sea pues resuelto realmente rápidamente. Entonces, señores, bueno, ciertamente es crítico, y la policía debe revisar eso. Si no tiene tiempo ahora, cuando habrán cambios, pues tiene que ser una meta. Señores, aquí hay mucha gente que por tradición se afilia a la policía. Y hay mucha gente buena, muchos empresarios buenos, de buena conducta, pero también aprovechan esta oportunidad muchos delincuentes, como el caso de este señor que encabezaba no solo una red de lavado de activos, sino una red de distribución de estas. Entonces, este señor resulta que era raso de la policía, y después fue ascendido al tiempo como cabo. Eso fue un favor que le hizo un coronel. El hijo también era parte de la policía. Ahora lo que quieren excusarse en eso, lo que se chupan el dedo, dicen que como era policía, ellos no sabían que era delincuente. Como que usted loco, y usted va a ir a la casa de una gente que tiene 2 helicópteros y que tiene la cantidad de bienes que ese hombre tiene y que maneja la cantidad de recursos y que usted no se va a dar cuenta seguido que está ante un narcotraficante. Que seguido usted no se va a dar cuenta que está ante un narcotraficante, porque usted es loco. Usted es un loco. Usted es tan despistado que bueno. Y sin darse cuenta de eso, usted puede pretender que va a gobernar un país. Si usted no se da cuenta que está bregando con un narcotraficante en una cosa que todo el mundo lo percibe inmediatamente, desde que tú ves el perfil, tú sabes con qué está bregando. Entonces, es cierto que esa es una falencia del Estado. No hay justificación, ninguna justificación para que ningún maldito delincuente
esté formando parte de la Policía Nacional. Eso no tiene justificación. Naturalmente, tampoco tiene justificación que tú pretendas vender dique cambio rodeándote de los que están matando a nuestros jóvenes. Repito, que el problema de las drogas no podemos verlo por las casas bonitas, no podemos verlo por las mujeres espectaculares que rodean los narcotraficantes. No, no, no. Esa no es lo más importante, no. Vamos a verlo en el hecho de que es probable que una jovencita que salga para la universidad esta noche no regrese porque un atracador la mató, que alguien que esté transitando lo atraquen, que a un motoconchista le quiten su motor y lo maten, como ocurre todos los días. Y eso ocurre todos los días para comprar droga. Es decir, eso ocurre todos los días para que delincuentes como ese tengan helicópteros y anden dándose la vida y anden ofreciéndole a políticos cualquier tipo de apoyo. Es por eso, es de ahí que salen esos recursos. Es de la muerte. Es de la muerte. Es también del daño terrible que le hacen a los consumidores de droga, a su salud. Es de ahí que salen esos recursos. Es de ahí. Entonces, nadie que se precie de querer hacer cambio puede pregonarlo teniendo ese tipo de alianza, teniendo ese tipo de vínculo, porque qué maldito cambio lo que usted quiere. ¿Hacia dónde que quiere llevar la sociedad? Ah, que yo ignoraba eso. ¿Cómo que usted va a ignorar eso? ¿Cómo lo va a ignorar? No hay posibilidad de ignorarlo. Pero bueno, en estos días veremos de todo. Ayer, una cosa de Boy Scout. Vi a alguna gente planteando, ha llegado una bomba nueva. Ahora llegó una bomba, explotó una bomba contra Gonzalo Castillo. Una bomba, una revelación del Herald. Y una cuestión, ya usted sabe, cuando uno se detiene a ver qué es lo que hay, porque no, hay una investigación periodística del Herald. De lo que se trata es de un artículo de un colaborador que pertenece a la propia campaña de Luis Abinader. Es decir, estamos hablando de un artículo de la campaña de Luis Abinader que ellos hacen publicar ahí a través de una colaboración para hacer creer que fuera del país, en el plano internacional, hay una supuestas investigaciones y hay supuestas preocupaciones, pero nada de lo que ha salido hasta ahora, de que aparentemente internacional es internacional. Todo ha sido realmente parte de la misma campaña que estamos viviendo aquí. Entonces, cuando usted va a buscar la bendita investigación, se encuentra con que es un artículo de opinión escrito por una gente de la propia campaña. Y cuando usted ve cuáles son los investigadores internacionales que están avalando que existe una supuesta investigación contra Gonzalo, los investigadores internacionales son Altagracia Salazar, José Rijo, Juan Bolívar, y citan otros más, pero esos son los investigadores internacionales que están planteando que hay una supuesta investigación, que un supuesto... Pero ven acá, señores, es una cuestión totalmente de Boy Scout. De Boy Scout, porque aquí nadie es tonto, ¿no? Y esas cosas pueden hacerse, pero se pueden hacer de manera más inteligente, que por lo menos que perdure más, porque cuando usted tira una cuestión que en cuestión de horas ya eso está pues desinflado, pues de nada vale. Entonces, pero las cosas no se quedan ahí. Hoy o mañana vienen otras cosas, que audio, que una serie de cuestiones, y ya veremos. Lo importante es el día 5, tempranito, ir a votar. Vaya y vote por quien usted entienda, que puede ser el que yo entiendo o puede ser el que yo no entiendo. Lo que al final, el que usted entienda, el que yo no entienda, tenemos que todos
atenernos a los resultados y respetar esos resultados para que el país siga adelante. Cambio y fuera.